el que puedas manifestar o no algo, el que puedas lograr o no una meta o lo que tú desees, tiene que ver con cuán difícil tú creas que esto es. Quédate a ver este video, escuchar este episodio del podcast y ahí te cuento. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho porque tiene que ver mucho con mi experiencia de vida, con el hecho de cómo yo he vivido en carne propia el no manifestar cosas y el manifestar cosas a partir de cuánto yo he creído que era difícil o no era difícil, ¿sí? Creo que ya lo he mencionado en algún otro de mis videos o de mis episodios del podcast, pero lo que hace que uno pueda lograr algo, lo que hace que uno pueda conseguir algo, parte por nuestros pensamientos, y esos pensamientos son los que desde el coaching se llaman creencias, ¿sí? O la PNL también se llaman creencias. La PNL es programación neurolingüística, ¿no? Una disciplina en la que me he formado también. Y la ley de la atracción también la llama creencias, ¿no? En realidad, el término creencias creo que ya está bastante difundido. Si tú no lo conoces, se refiere a todo aquello en lo que tú estás creyendo. Y todo aquello en lo que tú estás creyendo es absolutamente todo, ¿no? Como que tú tienes que dormir de noche y de día tienes que trabajar, esa es una creencia. O como que las relaciones tienen sufrimiento, esa es otra creencia. O como que en la vida hay amigos o no hay amigos, esa es otra creencia. Todos son creencias, ¿sí? Todos son creencias. El asunto es que la mayoría son subconscientes. Bueno, nos regimos por el subconsciente. Nuestro día a día, pues, ocurre desde ese subconsciente, porque tu cerebro no va a estar todo el tiempo pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué voy a decidir? ¿Esto o el otro? ¿O cómo va a latir mi corazón? No. Por un tema de efectividad, de que funcione bien nuestro organismo, nuestra vida, todo opera, la mayoría, no todo, la mayoría opera todo el tiempo desde el subconsciente. Entonces, desde ahí es desde donde funcionan tus creencias. ¿Y qué resulta? Que una de las creencias más nocivas que existen es esta creencia de es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Y la que es recontra peor y súper, ya peor de las peores, es no puedo, ¿sí? Pero vamos a hablar de esa creencia de es difícil, ¿no? Y quiero que lo veas con un ejemplo, mi propio ejemplo. Si ya me sigues, sabrás que yo soy abogada de formación y que durante 12 años de mi vida me desempeñé desde esta profesión en diversos aspectos de gestión, ¿no? Pero durante todos esos 12 años siempre tuve un gran deseo y era que mi trabajo me permitiera viajar. Pero esto nunca pasó hasta que me volví coach y comencé a trabajar con todo lo que trabajo hoy, transformación del ser, habilidades blandas, etc. Pero ¿por qué sí pasó cuando me volví coach y por qué no pasó durante los 12 años que yo trabajaba? No es porque los abogados no pueden viajar, ¿no? De hecho, conozco algunos amigos que tienen trabajos como abogado y tienen clientes en diferentes partes, por ejemplo, del Perú, y viajan, o amigos que son capacitadores como abogados y también viajan a capacitar. Pero el gran problema era que en mi cabeza lo que yo creía es que eso era difícil, ¿sí? Que no había cierta posibilidad en mí de poder tener dentro de el ejercicio de mi trabajo como abogada de derecho administrativo, de gestión, de que tenga la posibilidad de viajar. Y por ende, jamás se me dio, porque en mi cabeza eso no estaba, no había posibilidad, eso era difícil, ¿no? Por ahí sí escuchaba que algunos tenían clientes en otro lado y viajaban, pero eso para mí estaba negado porque a mí no me gustaba litigar y para mí era impensable viajar por clientes, porque yo solo me restringía a lo que mi cabeza veía, ¿sí? Si mi cabeza hubiera sido más amplia y hubiera visto otras posibilidades, probablemente hubiera conseguido viajar.
Y además de viajar, yo quería que me permitiera no solo viajar, sino trabajar sin estar metida necesariamente en una oficina. Algo que no lo veía viable, obviamente todo esto antes de la pandemia, ¿no? Porque después de la pandemia hay mucha viabilidad de hacer cosas online o en remoto, como le dicen. Pero antes de eso, años antes atrás, jamás lo veía viable. Entonces yo me resignaba a estar ahí. Esa resignación hacía que mi creencia se parara en lo difícil que era. Estaba parada ahí todo el tiempo. Cuando comencé a trabajar esta creencia y me comencé a abrir a las posibilidades de encontrar un trabajo que me permita viajar, porque en mi cabeza lo que yo hacía no me permitía, bueno, y me enfoqué en encontrar mi propósito de vida, se dio que encontré lo que hoy estoy haciendo, me volví coach, comencé a trabajar con habilidades blandas y ahí comencé a viajar. Y comencé a viajar y he viajado bastante por trabajos, capacitaciones en empresas, em, congresos, charlas que he dado. He viajado bastante. Pero no solo eso, sino que también llegué a materializar el hecho de poder llevar mi trabajo online. Yo hoy me voy a cualquier parte del mundo y llevo mi trabajo online. Me mudé como un mes y medio a vivir a otro país y llevé mi trabajo online. Entonces, yo finalmente materialicé eso porque yo creía que era posible. Entonces, las cosas se materializan según esta creencia de que es difícil o no es difícil o es posible o no es posible, esté arraigada en ti. Tú tienes que ser lo suficientemente honesto contigo para darte cuenta dónde está esta creencia, en qué nivel está creencia. Esta creencia está arraigada en ti, ¿sí? ¿En qué nivel esta creencia está arraigada en ti? Y por eso es que hoy he querido compartir contigo eso, esa experiencia mía, esa experiencia de cómo mi propia creencia me alejó de la posibilidad de hacer algo que yo quería, que era tener un trabajo que me permita viajar. Y cómo después, con el cambio de creencia que tuve, porque con mi nueva faceta laboral yo creía que sí era posible, sí llegué a manifestar eso que yo quería. Entonces, yo te invito a preguntarte, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy creyendo que es difícil? Y ahí te darás cuenta cuando comiences a hacer tu listita todas las cosas que no estás pudiendo lograr solo por esta creencia, ¿sí? Espero que esto te haya sido de utilidad. Recuerda seguirme en el podcast para no perderte un próximo episodio. También te invito a seguirme en mi canal de YouTube. Y si ya te has dado cuenta de lo importante que es todo esto, de reprogramar tu mente y cambiar todas esas ideas que tenemos que no son útiles, que son programas de escasez, y cambiarlos por una nueva programación de abundancia que permita que la ley de la atracción funcione a tu favor, te invito a volverte uno de los alumnos de mi curso Transforma tu vida con Ley de la Atracción, que ya está cambiando la vida de muchísimas personas. Acá abajo te dejo el enlace. Y recuerda, despierta y vive ahora porque tú mereces una vida abundante y feliz.